Mi esposa adinerada se burló diciendo que no duraría una semana lejos de su apellido, pero al amanecer, su padre marcó con la voz quebrada preguntando qué había ocurrido, descubriendo que la única riqueza real jamás la tuvo su familia, sino yo. Mi nombre es Adrián Flores, tengo 44 años, y esta es la historia de cómo descubrí que la mujer con la que me casé jamás entendió quién era realmente. Conocí a Isabella Rivera, hace 18 años, en una subasta benéfica, ella tenía 22, radiante, posando junto a un cuadro de Monet como si fuera experta en arte. Yo tenía 26 y manejaba un pequeño portafolio de inversiones, ingenuo al punto de confundir seguridad con capacidad. Al año de conocernos, tuvimos una hija que la llamamos Selena y a los 4 años de conocernos nos casamos. Su padre, Richard Rivera, era dueño de una de las firmas financieras más grandes del noreste. Cuando nos comprometimos, me dijo algo que jamás pude olvidar. Hijo, necesito a alguien que entienda de números. Isabella tiene gusto, pero el gusto no construye imperios. Así que me dediqué a construirlo. Durante 14 años reestructuré toda la operación de Richard, consolidé fondos, creé fideicomisos, implementé mecanismos de protección y convertí una firma regional en una potencia nacional. Lo hice en silencio, como suele hacerse cuando uno entra en una familia acostumbrada al dinero viejo. Mientras tanto, Isabella se dejaba ver en colecciones de arte, ocupaba sillas en juntas de galerías y presumía obras de caridad que yo financiaba y organizaba. Me repetía que no importaba quién recibiera los aplausos, pero claro que importa. Siempre importa. Una noche, en el Penthouse con vista a Boston, Isabella regresó de un evento. Estaba descalza sobre el mármol, sosteniendo una copa de vino como si fuera parte de su vestuario. Yo revisaba documentos de un fideicomiso en la isla de la cocina. ¿Sigues entretenido con tus hojas de cálculo?, dijo, con desgano. Esas hojas pagan ese vino, respondí sin levantar la voz. Se rió. No conmigo, sino de mí. Adrián, cariño, todo lo que ves aquí es mío. El vino, la vista, el aire que respiras. Mi padre construyó esto. Algo se endureció dentro de mí. Tu padre construyó el nombre, le dije con calma. Yo construí la estructura que lo mantiene en pie. Ella hizo un gesto burlón. Perfecto, entonces vete. Te doy una semana sin mí. Volverás arrastrándote cuando entiendas que sin esta familia no eres nada. Me quedé mirándola. Era claro que lo creía. Pensaba que yo era un adorno útil, totalmente reemplazable. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mis llaves, las del Penthouse, del auto, del ascensor privado, y las fui dejando sobre la encimera, una por una. Ella frunció el ceño. ¿Qué haces?, preguntó. Me dijiste que me fuera, contesté. Así que me voy. Tomé mi abrigo y avancé hacia la puerta. Perfecto, vete, me gritó. Carlos cambiará las cerraduras por la mañana. No volví la vista atrás. Cerré la puerta y bajé 42 pisos por las escaleras. Necesitaba tiempo para procesarlo todo. Al llegar a la planta baja, ya tenía claro mi siguiente paso. Mandé 3 mensajes a 3 abogados distintos. Una sola palabra, ejecutar. Subí a un coche comprado meses antes a nombre de una LLC que Isabella desconocía. No fui a un hotel. Fui a mi otra oficina, la que ella nunca supo que existía, donde llevaba 2 años preparando cada detalle para ese momento. Me senté frente al escritorio y observé cómo los sistemas automatizados comenzaban a redistribuir autorizaciones en 17 cuentas distintas. No había nada ilegal, solo la cuidadosa desactivación del entramado que yo mismo había edificado. A las 3 de la madrugada, la línea de crédito de emergencia de Richard quedó congelada. A las 4, el fondo de la galería de Isabella entró en revisión. A las 5, el fideicomiso que cubría los gastos del Penthouse volvió a estar bajo mi control. Cerré los ojos por un segundo. En algún lugar de la ciudad, Isabella dormía convencida de que había ganado. Para la mañana, descubriría que no podía estar más equivocada. Cuando el sol apenas despuntaba, el teléfono de Richard Rivera comenzó a sonar sin descanso. Lo sabía porque yo mismo había programado las alertas en un orden específico para generar el mayor nivel de confusión posible, primero la línea de crédito, luego las cuentas operativas, después los protocolos de los fideicomisos. Cada alarma llegaba a un departamento distinto. Pánico sincronizado. Yo estaba en mi oficina con un café negro cuando mi propio teléfono vibró. Era Richard. Dejé que sonara. Luego volvió a llamar. En la 4ª llamada, contesté. Adrián, ¿qué demonios está pasando?, dijo con la voz tensa, aunque intentando mantener la compostura. Buenos días, Richard. No me digas buenos días. Acabo de recibir una llamada de First Harbor diciendo que la línea de crédito está congelada. Hablan de un problema con la autorización de custodia. Correcto, respondí. Hubo un silencio breve. Explica. Retiré mis garantías anoche.
Esa línea estaba bajo mi autorización como fiduciario gestor. Sin esa autorización, el sistema no procesa nuevas solicitudes. Adrián, esto no es una broma. Tenemos nómina mañana. La nómina se procesará. Las cuentas operativas son independientes. Pero todo acceso discrecional queda suspendido hasta nuevo aviso. Escuché cómo respiraba, intentando calcular el alcance. ¿Por qué harías algo así? Tu hija me pidió que me fuera. Y cuando me fui, me llevé conmigo mis autorizaciones. Intentó protestar, pero se detuvo a mitad de frase. Lo sabía. Él sabía exactamente lo que podía hacer, porque había firmado los documentos que me otorgaban esas facultades años atrás, cuando necesitaba a alguien confiable para manejar los cimientos de su imperio. Antes de que respondiera, escuché otra voz detrás de él, Isabella. ¿Qué significa que el banco llamó? Son las 7 de la mañana. Decía, alterada. Escuché a Richard cubrir el micrófono. El banco llamó. Tu esposo retiró sus garantías. ¿Y eso qué significa? Reclamó ella. Richard volvió conmigo. Adrián, necesitamos hablar en persona. ¿Hoy? No lo creo, dije con tranquilidad. Le di a Isabella lo que pidió. Una semana, ¿verdad? Veamos cómo avanza. Adrián, escucha. Colgué. 30 segundos después, mi teléfono volvió a sonar. Era Isabella. Estuve a punto de no contestar la llamada, pero la curiosidad terminó ganando. En cuanto respondí, escuché su voz cargada de veneno. ¿Qué hiciste? Buenos días, Isabella, respondí con calma, como si no notara el tono hostil. No juegues conmigo. Mi padre acaba de decirme que congelaste cuentas. ¿Qué hiciste? No congelé nada, corregí, dejando que cada palabra sonara precisa. Lo único que hice fue retirar mis autorizaciones de los sistemas que yo mismo construí. Ya sabes, cuando el arquitecto se marcha, la estructura queda un poco inestable. ¿Estás demente?, escupió. No. Estoy siendo exacto. Hay una diferencia, Isabella. Adrián, si crees que con esto voy a rogarte que vuelvas. No quiero que supliques, la interrumpí. Quiero que entiendas algo que nunca te tomaste el tiempo de aprender. Todo aquello que creías tuyo, lo construí yo. Las estructuras del fideicomiso, las líneas de crédito, los protocolos de inversión, todo opera sobre sistemas diseñados por mí, y mi nombre es el mecanismo de seguridad. Anoche activé ese mecanismo. No puedes hacer esto, su voz se quebró por primera vez, la rabia transformándose en pánico. Ya lo hice. Disfruta tu semana, Isabella. Colgué y apagué el teléfono sin más. Afuera, Boston se encendía poco a poco, gente caminando hacia sus trabajos, autos avanzando entre calles que jamás sabrían que, en un ático al otro lado de la ciudad, una mujer empezaba a comprender la magnitud de su error, mientras su padre intentaba medir las consecuencias del desastre. Para el mediodía, el mundo de Isabella se había reducido a transacciones rechazadas y llamadas sin respuesta. Sentada en la sala del penthouse, miraba la pantalla de su portátil llena de mensajes de error que no entendía. Su asistente personal había dejado de contestar, su estilista canceló la cita y hasta el servicio de chofer informó que debía actualizar su cuenta. Ahí fue cuando apareció Brianne sin avisar. Habían sido compañeras de cuarto en Yale, estuvo en su boda como dama de honor, y durante 2 décadas fueron inseparables, al menos eso creía Isabella. Ya me enteré, dijo Brianne, acomodándose en el sofá blanco sin pedir permiso. ¿De qué hablas? Soltó Isabella sin levantar la vista. De que Adrián se fue, y de que todo se está viniendo abajo. Isabella levantó la cabeza como si alguien la hubiera jalado del cabello. ¿Cómo lo sabes? Él me lo dijo, respondió Brianne, con total naturalidad. El ambiente se congeló. Isabella apretó la mandíbula. ¿Qué quieres decir con me lo dijo? Brianne desbloqueó el teléfono, buscó algo y le mostró la pantalla. Decenas de mensajes. Conversaciones que Isabella jamás había visto, intercambiadas entre su amiga y su esposo. Antes de que te alteres, dijo Brianne con voz serena, no es lo que crees. No existió ninguna relación. Adrián me contactó hace 6 meses porque estaba preocupado por ti, por ustedes, por lo que te habías convertido. Isabella sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. Llevas meses hablando con mi esposo sin que yo lo supiera, susurró. Llevo años viéndote destruirlo, corrigió Brianne. En cada cena donde te burlabas de su trabajo. En cada gala donde lo presentabas como si fuera tu contador. En cada ocasión en la que ponías los ojos en blanco cuando intentaba explicar lo que hacía. Yo he visto todo eso, Isabella. Eso no es así, intentó justificar. Sí lo es. Y cuando hace 3 meses me dijiste que estabas pensando en divorciarte y quedarte con todo, yo fui quien le avisó. Le dije que te ibas a adelantar con un equipo legal que tu padre estaba preparando para respaldarte. Isabella sintió un vacío helado en el pecho. ¿Por qué harías algo así?
Porque te conozco desde los 19 años y no reconozco en ti a la persona que eras. Te volviste cruel. Y Adrián no merecía lo que planeabas hacerle. Brianne se puso de pie, acomodando la falda. Anoche me llamó después de irse. Me pidió que viniera a verte, que comprobara que estabas bien. Incluso después de todo, le importabas. Ese es el tipo de hombre que tenías, y lo trataste como si valiera nada. Lárgate, ordenó Isabella, con la voz temblando. Me voy. Pero deberías saber algo, cuando busques apoyo, cuando llames a todos esos amigos que crees tener, descubrirás que muchos respetaban más a Adrián que a ti. Todos sabíamos quién sostenía realmente todo lo que tenías. La única que nunca quiso verlo fuiste tú. Brianne salió con la misma serenidad con la que había entrado. Isabella quedó sola en el penthouse, rodeada de cuadros que ella había elegido, muebles importados y una vista que siempre creyó suya. Por primera vez, se preguntó cuántas personas habrían visto desde afuera lo que ella se negó a aceptar. Su teléfono vibró. Un mensaje de su padre. ¿Oficina? Ahora. Tenemos que hablar de control de daños. Respiró hondo, tomó su abrigo y salió. Cuando entró a la oficina de Richard Rivera, lo encontró detrás del escritorio con dos hombres que no conocía. Uno era mayor, con mirada aguda y un traje impecable, el otro más joven, sosteniendo una carpeta de cuero. Adriana, dijo Richard, te presento a Steven Aguilar, nuestro abogado, y a Anthony Delgado, de Contabilidad Forense. ¿Contabilidad Forense? Repitió Isabella, confundida. ¿Para qué? Siéntate, ordenó su padre. Lo hizo sin discutir. Steven abrió una carpeta gruesa. Señora Flores, revisamos sus cuentas personales y encontramos inconsistencias preocupantes. ¿Qué inconsistencias? Preguntó, sintiendo que algo terrible se acercaba. Anthony se inclinó hacia adelante. En los últimos 3 años, ha acumulado aproximadamente $2 millones en deudas personales. 17 tarjetas de crédito y 3 préstamos a su nombre. Isabella sintió la sangre abandonar su rostro. Eso es imposible. Está todo documentado, respondió Anthony, deslizando los reportes hacia ella. Compras de diseñador, vuelos privados, membresías exclusivas, todos cargos hechos en cuentas que al principio parecían gastos de la empresa familiar. Pero no lo son. Son tarjetas abiertas a su nombre, usando el historial crediticio de la familia como respaldo. Y por primera vez, Isabella comprendió que su caída recién estaba empezando. Richard Rivera habló con un tono tan frío y preciso que parecía cortar el aire de la sala de reuniones. Cada palabra que pronunciaba tenía el peso de una sentencia. ¿Vas a decirme que todo tu estilo de vida lo has financiado con crédito? Preguntó, sin mostrar sobresalto, como si ya hubiera anticipado la respuesta y simplemente quisiera escucharla en voz alta. Isabella Rivera intentó decir algo, abrió la boca un par de veces, pero la voz no le salió. Era evidente que jamás había considerado la posibilidad de que los recursos no fueran inagotables. Había vivido bajo la idea de que alguien más supervisaba las cuentas, que siempre habría un respaldo invisible sosteniendo cada gasto, cada capricho, cada compra impulsiva. Ese alguien, en su mente, era siempre yo. Steven Aguilar, con un rostro imperturbable, continuó con la explicación. Tu esposo no ha pagado tus tarjetas desde hace 2 años. Separó sus finanzas completamente de las tuyas. Encontramos los documentos esta mañana, dijo mientras colocaba un juego de carpetas sobre la mesa. Él ha estado cubriendo sus gastos personales y también aportando regularmente a los costos del hogar, pero tu gasto individual, eso ha sido solo tuyo. Y ha sido enorme. Richard entrelazó los dedos sobre la mesa, respirando hondo. Hablamos de $2 millones, Isabella. 2 millones, repitió con un énfasis que la hizo estremecerse. Y ahora que Adrián retiró sus garantías, todos los acreedores están exigiendo los pagos de inmediato. Esas deudas estaban respaldadas por activos familiares que él administraba, y ahora ese respaldo ya no existe. La sensación de vértigo que experimentó Isabella la obligó a apoyarse en el respaldo de la silla. ¿Cómo no supe nada de esto? Murmuró. Anthony Delgado, sin dureza, pero con una sinceridad devastadora, respondió. Porque nunca revisaste nada. Las notificaciones iban a un correo electrónico que no abrías. Los intereses se pagaban automáticamente desde una cuenta que dabas por sentado que era parte del dinero familiar. Pero era tu fondo personal. Un fondo que Adrián estableció para ti hace años con la intención de darte independencia. Ese fondo ahora está vacío. Steven sacó otro documento y lo ajustó sobre la mesa. También tenemos que hablar sobre la iniciativa de la galería, el proyecto artístico de la familia Rivera. Isabella tragó saliva. ¿Qué pasa con eso? Está en bancarrota técnica, explicó Steven con calma profesional. Desde hace 18 meses. Adrián cubría los déficits con aportes de su propio capital para proteger tu imagen pública.
Pero ese flujo terminó anoche. Richard se levantó, caminó lentamente hasta la ventana y apoyó una mano en el marco, mirando hacia la ciudad como si el horizonte pudiera ofrecer alguna respuesta. La junta directiva se reunió esta mañana, informó sin girarse. Han votado para removerte del cargo mientras se revisan a fondo las finanzas. Mañana será un escándalo en los medios. Isabella sintió que la piel le ardía de vergüenza. Sus ojos se llenaron de lágrimas, aunque se negó rotundamente a dejarlas caer. No, esto no puede estar sucediendo. No así. Richard se dio vuelta con expresión severa. Ya sucedió. Y tenemos menos de 48 horas para intentar limitar el daño antes de que la prensa convierta esto en un festín. Se acercó unos pasos y añadió. Imagina los titulares, la hija de Richard Rivera, removida de su propia fundación por mala gestión financiera. ¿Quieres saber lo que eso significa para nuestra reputación? ¿Para nuestros socios? ¿Para nuestros inversores? Isabella negó con la cabeza repetidamente, como si quisiera despertar de una pesadilla. Yo no administré mal nada. Yo solo. ¿Solo qué? La interrumpió Richard, elevando la voz por primera vez. ¿Solo gastaste dinero que no tenías? ¿Solo asumiste que alguien más, como siempre, vendría detrás de ti a solucionar tus errores? ¿Solo despreciaste al hombre que mantenía todo funcionando mientras tú aparecías en eventos y entrevistas hablando de visión artística? La sala se llenó de un silencio tenso y vergonzoso. Todos evitaron la mirada de Isabella. Finalmente, Steven habló con su profesionalismo habitual. Debemos localizar a Adrián e intentar negociar. Si está dispuesto a restablecer algunas autorizaciones, podríamos frenar esto antes de que se vuelva irreversible. Él no lo hará, respondió Isabella con la voz quebrada. Lo conozco demasiado bien. Cuando toma una decisión, no da marcha atrás. Richard la observó largo rato. Había en su mirada algo que mezclaba decepción, cansancio y una especie de reconocimiento triste. Entonces tendremos que aprender a salir adelante sin él. Y créeme, en este momento, nos estamos hundiendo. No había visto a mi hija Selena en 2 días, y lo sabía perfectamente. Isabella la había mantenido cerca, contándole una versión manipulada en la que yo aparecía como el antagonista absoluto. Según ella, yo había abandonado a la familia sin explicación, dejando un caos financiero a mis espaldas. Pero mi hija nunca fue ingenua, nunca fue fácil de engañar, y siempre tuvo una intuición afilada. Por eso no me sorprendió cuando, aquel jueves por la tarde, recibí su llamada. Lo que sí me sorprendió fue el tono frágil de su voz. «Papá, ¿podemos vernos?», preguntó. «Solo tú y yo». «Claro que sí. ¿Dónde quieres verme?» «La librería en Newberry Street. La de siempre». 30 minutos más tarde entré en Trident Booksellers, un lugar lleno de nuestras propias pequeñas historias. Encontré a Selena en el mismo rincón donde se refugiaba de niña, devorando libros mientras yo revisaba informes o enviaba correos importantes. Ahora estaba encorvada sobre una mesa, con ojeras y el uniforme escolar todavía puesto, como si hubiese ido directamente desde clases sin pasar por casa. Me senté frente a ella, intentando sonreír con suavidad. «Hola, cariño». Pero no me dio tiempo a decir nada más. «Mamá dice que estás tratando de destruirnos», soltó. «Que congelaste todas las cuentas y que vamos a perderlo todo. Lleva 2 días sin dormir». Tomé aire. Tenía que manejarlo con cuidado. «¿Qué crees tú que está pasando?» Selena apretó la mandíbula. «Creo que tú y mamá pelearon, que te fuiste, y que ahora todo está patas arriba. Pero no entiendo por qué no puedes simplemente liberar las cuentas y arreglar esto. Si el dinero está ahí, ¿por qué no lo haces?» «Porque las cuentas no están congeladas», aclaré. «Solo retiré mis autorizaciones. La mayoría de los activos estaban estructurados bajo mi nombre por asuntos legales y fiscales. Tu madre está descubriendo eso ahora». «Entonces si lo hiciste a propósito», dijo con un hilo de enojo. «Sí», respondí sin buscar excusas. «Fue intencional». Miré a mi hija fijamente y añadí. «Tu madre me dijo que me fuera. Y aseguró que volvería arrastrándome en una semana, cuando entendiera que no valía nada sin el apellido Rivera. Así que me fui, con lo que era mío. Con los sistemas que yo construí, con la estructura que yo diseñé». Selena me observó herida. «Eso suena muy frío». «No es frialdad, es franqueza. Y necesito decirte algo más. Algo que no quería que supieras porque no te corresponde cargarlo. Pero ahora que tu madre me está pintando como un monstruo, mereces conocer la verdad». Ajusté mi postura y continué. «Tu madre llevaba 6 meses preparando un divorcio. Trabajó con abogados para hacerlo parecer como si yo no hubiera aportado nada. Su plan era dejarme sin absolutamente nada». Ella abrió los ojos de par en par. «¿Qué?» «Lo supe gracias a Brianne, su mejor amiga. Me advirtió que lo que tu madre quería hacer no era justo. Empecé a prestar atención, a documentar.
Y 3 meses atrás encontré los correos que intercambiaba con el bufete. Selena tragó saliva y bajó la mirada. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque tienes 17 años. No debías estar en medio. Pero ahora que Isabella está manipulando todo, necesitas saber la verdad. ¿El abuelo Richard sabía? ¿Lo sospechaba? Le dijo que era una mala idea. Pero no quiso escucharlo. Hubo un largo silencio. Selena respiraba hondo, como si intentara procesar demasiadas verdades juntas. Finalmente, preguntó con voz baja. ¿Y qué pasa con Marco? Mi pecho se tensó. Marco, mi hijo de 23 años, a quien tuve antes de conocer a Isabella, un capítulo de mi vida que ella nunca terminó de aceptar. Y ese era un conflicto que estaba a punto de estallar también. Siempre he sido transparente desde el primer día, pero Isabella Rivera jamás aceptó a mi hijo ni permitió que entrara en nuestra casa. Para ella, simplemente no existía. Nunca lo reconoció como parte de nuestra familia. Así que, cuando mi hija me preguntó con cautela, ¿y qué pasa con él? Respiré hondo antes de responder, intentando elegir con precisión cada palabra. Mi hija, Selena, me miraba confundida, esperando una explicación. Sin embargo, la preocupación no venía solo de ella. Fue mi exesposa quien sembró el caos. Me llamó alterada diciendo que, según ella, yo seguramente estaba con mi otro hijo ahora mismo, insinuando que había elegido una segunda familia en lugar de la nuestra. Dentro de mí nació un enojo profundo, pero me obligué a mantener un tono firme y tranquilo. Marco es mi hijo, Selena, le dije. Es tu medio hermano. Siempre quise que ustedes dos se conocieran, pero tu madre jamás lo permitió. Dejó claro que si yo quería seguir presente en tu vida, él no podía estar en la mía. Contuve el dolor que me provocaba recordar esos años partidos en dos, esa doble vida que me impusieron. Así que lo veía por separado, continué. Lo hice en silencio, porque no iba a abandonar a ninguno de mis hijos. Las lágrimas empezaron a deslizarse por el rostro de Selena al preguntar. ¿Tenía un hermano y nunca me lo dijiste? Intenté decírtelo muchas veces, cariño, respondí con sinceridad, pero tu madre detenía la conversación antes de que pudiera explicarte todo. No quería meterte en el centro de nuestras discusiones. Me equivoqué, debí luchar más fuerte para que ustedes dos se conocieran. Entonces, con una determinación inesperada, Selena secó sus ojos y dijo. Quiero conocerlo. Quiero conocer a Marco. ¿Estás segura? Pregunté. Sí. Si es mi hermano, tengo derecho a saber quién es. Y si mamá ocultó esto, quizá ocultó otras cosas también. Saqué mi teléfono y escribí un mensaje a Marco. ¿Puedes venir a cenar esta noche? Alguien quiere conocerte. La respuesta llegó de inmediato. ¿Tu hija? Luigis a las 7. Ahí estaré. Miré a Selena. Está emocionado. Ha esperado 17 años para esto. Ella respiró hondo. ¿Cómo es él? Está terminando un posgrado en arquitectura. Toca la guitarra. Tiene tu mismo humor. Te va a caer bien. Hubo un silencio breve y entonces hizo la pregunta que temía desde hacía semanas. ¿Tú y mamá se van a divorciar? Sí, respondí. Lo lamento, pero sí. No hay forma de arreglar algo que se rompió hace mucho. Esto no es por dinero. Es porque tu madre nunca me vio como un compañero de verdad. Para ella, yo era una herramienta útil, no alguien a quien respetar. Y ya no puedo seguir viviendo así. Selena estiró su mano hasta tomar la mía. No creo que seas el villano, papá. Creo que estás cansado de que te traten como si no existieras. Me costó tragar antes de responder. Gracias por escucharme. Ella respiró profundo. ¿Puedo preguntarte algo más? Lo que quieras. Cuando todo esto termine, cuando el caos se calme, ¿todavía me vas a tener a mí? ¿O vas a desaparecer de mi vida también? Apreté suavemente su mano. No voy a ninguna parte, mi cielo. Tu madre y yo terminamos, pero tú eres mi hija. Eso no cambia jamás. Su alivio fue visible. Entonces, vamos a conocer a mi hermano. La crisis en la empresa. El lunes siguiente, Richard Rivera convocó a una reunión de emergencia con toda la junta directiva. No me invitaron, pero yo sabía qué estaba ocurriendo. Aún tenía acceso a los sistemas internos de la empresa, no habían revocado mis permisos porque fui yo quien diseñó la arquitectura de seguridad. Confiaban tanto en mí que jamás imaginaron que necesitarían bloquearme, y además, yo había dejado una vía alternativa para entrar en caso de crisis. No para espiar, sino para proteger lo que construí. A las 9 de la mañana, recibí un mensaje de un número desconocido. Debes escuchar esto. Venía acompañado de una transmisión de audio en tiempo real desde la sala de juntas. Alguien dentro estaba enviándome la grabación. Me coloqué los auriculares y escuché la reunión. La voz de Richard sonaba tensa. Gracias por venir con tan poca anticipación.
Tenemos una situación que requiere acción inmediata. Pero antes de que pudiera continuar, intervino Jonathan Pérez, antiguo socio y miembro senior de la Junta. No necesitamos que nos pongas al día, Richard. Ya sabemos lo que pasó. Tu yerno desmanteló toda nuestra infraestructura operativa como si estuviera desarmando un artefacto explosivo. La verdadera pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Richard intentó sonar seguro. Estamos negociando. ¿Negociando qué? Interrumpió alguien más. Él tiene todas las ventajas. Cada fideicomiso, cada estructura financiera, cada mecanismo fiscal. Él lo creó. Él lo controla. Nosotros le dimos ese poder. Jonathan lo atacó sin piedad. Lo hiciste porque confiabas en él. Y lo que es peor, confiabas porque él era más competente que cualquiera de nosotros. Más competente que tú, Richard. Y ahora estamos pagando el precio por tratarlo como personal de apoyo en lugar de reconocerlo como el verdadero socio que era. El silencio que siguió fue devastador. Entonces habló Laura Sandoval, la auditora financiera. Ya revisé toda la arquitectura. Es impecable. Legalmente inquebrantable. Cada autorización, cada protocolo de transferencia, cada capa de seguridad requiere aprobación personal de Adrián Flores. No hay mecanismos alternativos. Él lo diseñó así precisamente para evitar lo que Isabella intenta hacer ahora, quitarle el control al creador del sistema. Richard exhaló con frustración. Entonces lo que planteas es que no tenemos poder alguno. No exactamente, respondió Laura. Tenemos un último recurso, su prestigio profesional. Si abordamos esto con profesionalismo y le ofrecemos condiciones justas, quizá acceda a negociar una transición ordenada. ¿Y si no acepta? Preguntó alguien más. La respuesta fue tan fría como realista. Entonces Rivera Capital Management se derrumbará en menos de 90 días. Quizá antes. La sala explotó en gritos superpuestos, pánico, rabia, miedo. Yo seguía escuchando desde mi oficina, observando cómo esas mismas personas que se codeaban con Isabella en galas benéficas o sonreían en mis reuniones, ahora se desmoronaban por completo. Hasta que Richard levantó la voz por encima de todos. Existe otra opción. Y el audio se cortó allí. Habían llegado a una conclusión brutal, una que jamás pensé escuchar de la propia familia Rivera. La decisión se expresó con una frialdad quirúrgica. Quitaremos a Isabella de todas las funciones operativas. Dejaremos claro para Adrián que ya no tiene autoridad alguna sobre decisiones del negocio familiar. Le ofreceremos control total de las operaciones, completamente independiente del matrimonio, declaró Laura Sandoval con una voz que no admitía réplica. Jonathan Pérez fue el primero en reaccionar. Sonaba incrédulo, casi ofendido. ¿De verdad están dispuestos a apartar a su propia hija? Preguntó. La respuesta de Richard Rivera cayó como un golpe seco. Mi hija acaba de hundirnos con 200 millones en activos congelados y estuvo a punto de provocar la caída de la empresa que mi abuelo levantó desde cero, respondió, con el tono endurecido por la rabia contenida. Sí, si apartarla es lo que garantiza la supervivencia. Entonces la aparto. Escucharlo me produjo una mezcla difícil de describir. No era satisfacción. Era tristeza. Richard estaba viendo por fin lo que yo llevaba años advirtiendo, Isabella no era un activo para la empresa, era un riesgo constante. Laura retomó el asunto. Necesitamos votar. Ella formuló la propuesta con la estructura típica del comité. Todos los que estén a favor de ofrecer a Adrián Flores control operativo total como contratista independiente, sin autoridad familiar encima, respondan. Uno a uno, sin titubear, los presentes dijeron sí. Cuando terminaron, el voto había sido unánime. Richard se aclaró la voz antes de hablar de nuevo. Ahora necesitamos que alguien contacte a Adrián y haga oficial la oferta. Lo haré yo, respondió Jonathan. Él me escuchará. Siempre hemos tenido respeto mutuo. Richard añadió. Asegúrate de dejar claro que esto no es un favor. Es un reconocimiento que debimos darle hace años. La reunión se disolvió. Yo permanecí en mi oficina, aún con los auriculares puestos, mirando al vacío. Sentía la tensión en los brazos, como si mi cuerpo aún no procesara lo que había escuchado. Mi teléfono sonó. Era Jonathan Pérez. Buenas tardes, Jonathan, respondí. Adrián, supongo que estuviste escuchando. Mentir habría sido inútil. Sí, escuché todo. Entonces conoces la oferta, continuó. Control total de operaciones, un puesto en la Junta, participación accionaria y un paquete de compensación que refleje tu verdadero valor. Tu matrimonio con Isabella deja de tener cualquier relevancia en tu rol dentro de la empresa. Una sola pregunta se formó en mi mente. ¿Y qué pasa con Isabella? Será removida de todas las responsabilidades. Mantendrá su fondo fiduciario y sus acciones, pero sin autoridad operativa. La Junta votó unánimemente. Déjate tiempo para procesarlo, pero no demasiado,
Tenemos 72 horas antes de que las agencias crediticias comiencen a bajarnos la calificación. La llamada terminó dejándome con un silencio pesado. Lo que decidiera en los próximos días marcaría cada paso de mi vida a partir de ese momento. 3 días después de aquella reunión, llegó a mi oficina un sobremanila sin remitente. Solo mi nombre impreso en una etiqueta blanca. Dentro venía una memoria USB y una nota escrita a mano. Mereces conocer la verdad. Un amigo. Con cautela, conecté la unidad al portátil. Había un único archivo, un informe PDF, con diseño profesional, fechado a lo largo de los últimos 6 meses. El encabezado decía: Informe de actividad financiera y personal. Sujeto: Isabella Rivera Flores. Me quedé inmóvil. Alguien había contratado a un investigador privado para seguir a mi esposa. Comencé a leer. Página tras página mostraba fotografías, movimientos bancarios, recibos de tarjetas de crédito, mensajes de texto extraídos de registros telefónicos. El patrón era innegable: Isabella no solo gastaba sin control. Había construido una vida paralela que jamás mencionó. Restaurantes donde nunca había estado conmigo, acompañada de gente que nunca había visto. Almuerzos costosos pagados con tarjetas que yo ni sabía que existían. Reservas de hotel en Boston a su nombre de soltera. Y después, los mensajes. Conversaciones con alguien identificado como D. Adrián no sospecha nada. Está tan ocupado con sus números que ni se da cuenta de que tengo una vida fuera de él. ¿Cuándo lo dejarás? Llevas meses diciendo lo mismo. Pronto. Mi abogada dice que esperemos a que cierre el año fiscal. Es mejor para la división de bienes. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No por sorpresa. Las señales siempre estuvieron ahí. Pero ver la traición documentada, con fechas, montos y fotografías, eso era diferente. El informe identificaba a D. como Damián Torres, dueño de una galería en Nueva York. Divorciado. Con dinero familiar. Justo el tipo de hombre hacia el que Isabella siempre gravitaba. Llevaban 8 meses viéndose, encontrándose en exposiciones y pasando fines de semana en los Hamptons mientras yo creía que asistía a conferencias de arte. El cierre del informe detallaba algo peor. Isabella había gastado $340,000 en esa relación. Hoteles, obsequios, viajes. Todo financiado con tarjetas obtenidas usando el historial crediticio de su familia como respaldo. Mi teléfono sonó de nuevo. Era Jonathan. «Adrián, ¿recibiste un paquete hoy?», preguntó sin rodeos. «¿Fuiste tú quien lo envió?». «Fui yo quien contrató al investigador hace 3 meses», admitió. «Después de la reunión donde evitaste que nos hundiéramos con aquella fusión desastrosa, empecé a observar cómo Isabella te trataba. La forma en que te menospreciaba, me molestaba. Así que decidí averiguar más». «¿Por qué?», pregunté, genuinamente confundido. «Porque en 40 años trabajando en finanzas, eres la mente más precisa que he conocido. Y ver a la hija de Richard tratándote como si fueras reemplazable me pareció insultante. Necesitaba confirmar mis instintos. Tenía razón. El informe lo demostraba todo». «¿Qué quieres que haga con esto?», pregunté. «Eso lo decides tú. Pero si vuelves a Cunningham Capital, o mejor dicho, a lo que quede de ella, tendrás que negociar desde una posición de fuerza absoluta. Ese informe te da ventaja. Isabella planeaba divorciarse y presentarte como un aprovechado. Ahora puedes demostrar quién utilizaba realmente los recursos de la familia». Me quedé en silencio. «No te digo que lo uses», agregó. «Solo asegúrate de tenerlo si ella decide ponerse agresiva». Cuando colgó, el peso del archivo sobre la pantalla parecía aplastarme. Parte de mí quería enviárselo a Richard para mostrarle quién era realmente su hija. Pero otra parte, la que aún recordaba haberla amado alguna vez, dudaba. El sonido de un mensaje interrumpió mis pensamientos. Era Selena, mi hija. «Papá, ¿puedo quedarme contigo esta semana?». «No quiero estar con mamá». «No deja de llorar y culpar a todos menos a ella». Le respondí sin dudar. «Por supuesto. Prepararé la habitación de invitados». Segundos después, otro mensaje. «¿Puede venir Marco mañana a cenar?». Me hace reír. Me gusta sentir que tengo un hermano. A pesar de todo, sonreí. Claro. Le encantará saberlo. Cerré la laptop. El informe seguía ahí, guardado, listo para usarse si era necesario. Pero por ahora, tenía que ocuparme de algo más importante: preparar un lugar seguro para mi hija. Mi asistente intentó detenerla, pero ella la apartó de un empujón y entró a mi oficina como una tormenta abriéndose paso sin pedir permiso. «Tenemos que hablar», exigió con voz tensa. Levanté la vista de la pantalla del computador y mantuve la calma. «Debiste llamar antes». «Lo intenté». «Me bloqueaste», reclamó. «Bloqueé tu número personal. Tus comunicaciones deben ser por medio de tu abogada, igual que las mías a través de la mía».
Así es como debemos manejarnos ahora. Cerró la puerta y se apoyó en ella, respirando con dificultad. Noté que estaba más delgada y que ni el mejor maquillaje podía ocultar el agotamiento. Adrián, por favor, ¿podemos simplemente hablar como personas normales por 5 minutos? Le señalé la silla frente a mi escritorio. 5 minutos. Se sentó sujetando su bolso como si fuera lo único que la sostenía. Sé que estás furioso. Sé que dije cosas que no debía, pero esto, lo que estás haciendo, está destruyéndolo todo. Yo no estoy destruyendo nada, respondí con serenidad. Solo estoy retirando mis autorizaciones de los sistemas que programé y administré por años. Eso es todo. Eso no es todo, y lo sabes, insistió. La empresa de mi padre se está derrumbando, el directorio está fuera de control, y mi reputación está destrozada. Tu reputación se arruinó cuando gastaste $2 millones que no tenías y te expulsaron del consejo de la galería por mal manejo financiero. Eso lo hiciste tú, Isabella. No yo. Su rostro se enrojeció. Cometí errores, lo admito. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, resolver nuestras diferencias. Isabella, la interrumpí, sé lo de Damián. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sé de los hoteles, de los viajes a los Hamptons, y de los $340.000 que le transferiste en 8 meses. Tengo los estados bancarios, las fotos y las conversaciones. Todo. La poca sangre que quedaba en su semblante desapareció. ¿Cómo? No importa cómo lo supe. Lo verdaderamente relevante es que estabas planeando divorciarte de mí, quedarte con todo y pintarme ante todos como un inútil. Mientras tanto, financiabas una aventura con dinero familiar y preparabas tu salida como si fueras la víctima. Las manos de Isabella temblaron. Adrián, si eso se hace público, perderé todo. Mi padre dejará de apoyarme. El directorio me verá como un riesgo. Cualquier juez se burlará si intento pedir manutención. Yo no puedo enfrentar eso. Se puso de pie, la voz quebrada. ¿Vas a chantajearme? Me levanté también. No. Te voy a dar una elección. La miré directamente. Puedes aceptar un acuerdo justo, división equilibrada de bienes, reparto transparente de activos, y aceptar la custodia compartida de Selena sin interferir en mi relación con Marco. Todo de forma discreta. O puedes pelear, arrastrar este proceso durante años, y yo haré público cada detalle de tu relación con Damián. Cada recibo. Cada imagen. No lo harías, susurró. Pon a prueba mi paciencia, respondí sin elevar el tono. Yo construí todo aquello de lo que creías dueña. Te protegí, te sostuve, trabajé por esta familia durante años. Y tú respondiste con desprecio, burla y traición. Si me obligas, sí, Isabella, lo haría. Sus lágrimas cayeron sin contenerse. Yo nunca quise llegar a esto. Solo, sentía que vivía una vida diseñada por alguien más. Vivías una vida diseñada por mí, respondí, porque nunca te interesó aprender cómo funcionaba nada. Solo disfrutabas de lo que recibías y resentías a quien lo hacía posible. ¿Y qué hay de Selena? Preguntó entre sollozos. Está conmigo esta semana. Fue su decisión. Y antes de que digas que la manipulé, ella lo descubrió sola. Tiene 17 años. No es ingenua. Isabella volvió a sentarse, derrotada. Entonces lo perdí todo. A mi hija, mi reputación, mi matrimonio. No lo perdiste, respondí con voz más suave. Lo dejaste caer porque siempre creíste que habría algo mejor esperándote. Pero no lo hay. Se limpió el rostro, arruinando lo poco que quedaba de su maquillaje. ¿Qué ocurre ahora? Ahora hablas con tu abogada. Aceptas las condiciones que Laura Sandoval está redactando. Crías a Selena con respeto y reconstruyes tu vida lejos de la mía. ¿Y si no lo hago? Entonces iremos a una guerra que no vas a ganar. No deseo humillarte públicamente, pero si tengo que protegerme, lo haré. Eso no es negociable. Se puso de pie lentamente y tomó su bolso. En la puerta, se volvió hacia mí. Lo siento, Adrián. De verdad lo siento. Te creo, respondí. Pero el arrepentimiento no borra lo que hiciste. Solo demuestra que por fin lo comprendes. Isabella salió sin decir nada más. La observé desde la ventana mientras caminaba hacia su auto con los hombros caídos, más pequeña que cuando había entrado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Richard Rivera. ¿Podemos reunirnos? Tengo una propuesta que no podrás rechazar. Sonreí apenas y respondí. Mañana, 9 de la mañana en tu oficina. La guerra estaba terminando. Ahora comenzaba la reconstrucción. La reunión se llevó a cabo en una sala neutral en el centro de la ciudad. Abogados a ambos lados, un ambiente tenso y una mediadora profesional, la doctora Elena Navarro, encabezando el proceso. Isabella estaba al otro lado de la mesa, acompañada de su nuevo abogado, Michael Ortega, ambos con la postura rígida de quien se prepara para un combate.
Comencemos, dijo la doctora Navarro. Señor Flores, su abogada ha presentado los términos del acuerdo. ¿Desean exponerlos? Teresa Cruz. Mi abogada tomó la palabra. Mi cliente propone una división clara. La señora Rivera mantiene su fondo fiduciario, actualmente valuado en aproximadamente 8 millones de dólares. También conserva la colección R que ella misma seleccionó, valuada en 2 millones. El señor Flores retiene su participación accionaria en Rivera Capital, sus cuentas personales y sus negocios independientes. Eso es completamente inaceptable, interrumpió Ortega. La señora Rivera aportó 14 años a este matrimonio. 14 años de gastos, respondió Teresa Cruz con firmeza. Tenemos documentación que demuestra que acumuló 2 millones en deudas personales y gastó $340.000 adicionales financiando su relación extramarital con el señor Damián Torres. El silencio se apoderó de la sala. Mi abogada apenas había terminado de hablar cuando noté cómo el rostro de Isabella Rivera perdió todo color. Hasta Michael Ortega, su representante legal, se inclinó hacia ella para susurrarle algo con urgencia, intentando contener el impacto de lo que acababan de escuchar. Mi equipo acababa de exponer que yo había financiado por completo el estilo de vida de Isabella mientras ella, en secreto, preparaba una estrategia para divorciarse y dejarme sin nada. Entonces Teresa Cruz retomó la palabra con firmeza. Además, proponemos custodia compartida de Selena, sin restricciones respecto a la relación del señor Adrián Flores con su hijo Marco. La señora Rivera ha intentado excluirlo de reuniones familiares durante años. Eso termina hoy. Yo asentí y agregué. Selena tiene 17 años, es perfectamente capaz de decidir dónde quiere vivir. No somos nosotros quienes debemos imponerle nada. La doctora Elena Navarro giró hacia Isabella y preguntó. Señora Rivera, ¿qué desea responder? La voz de Isabella era apenas audible. ¿Y el penthouse? La propiedad pertenece al fideicomiso que administro, expliqué con calma. Puedes quedarte allí por 6 meses mientras encuentras un lugar permanente. Después será vendido o reasignado. ¿Solo 6 meses? Murmuró ella, visiblemente angustiada. Es más que lo que tú me ofreciste cuando insinuaste que debía irme sin nada, respondí sin alterarme. Michael Ortega carraspeó y dijo. Mi clienta solicita discutir en privado las acusaciones de infidelidad. No, respondí de inmediato. Todo se habla aquí, en registro formal. Si no, iremos a juicio y será público igual. Ustedes deciden. Isabella cerró los ojos como si el peso del mundo hubiera caído sobre ella. ¿Cómo supiste lo de Damián Torres? Alguien que te aprecia más de lo que piensas me mostró la verdad, contesté. No las personas en quienes creías confiar. ¿Mi padre lo sabe? Preguntó con miedo. Aún no. Pero lo sabrá si hoy no resolvemos esto. Miró a Michael, luego a mí. Adrián, ¿qué quieres de mí? Respiré hondo. Que aceptes tu responsabilidad. Que firmes los papeles. Que dejes que Selena decida su propio camino. Y que me permitas avanzar sin que intentes arruinarme por rencor. ¿Y si hago eso, no le dirás a mi padre lo de Damián? Si resolvemos esto de forma justa, lo que hiciste se quedará entre nosotros. No busco venganza, Isabella. Solo quiero cerrar este capítulo. Ella bajó la mirada. Tras un largo silencio, asintió despacio. Está bien, firmaré. Michael intentó intervenir, pero ella levantó la mano para detenerlo. No, ya basta. Yo provoqué todo esto. Aceptaré lo que venga. 2 horas después, los documentos estaban firmados. Isabella salió sin dirigir una sola mirada. Teresa Cruz guardó sus cosas con un gesto de satisfacción. Ha salido mejor de lo que esperaba, comentó. Ella sabía que había perdido, respondí. Y en el fondo, sabía que se lo había ganado sola. Cuando salía al anochecer, la brisa de Boston se sintió distinta, más ligera. 18 años habían terminado en silencio, con unas firmas que cerraban algo que llevaba muerto demasiado tiempo. Mi teléfono vibró. Era Selena. ¿Terminó todo? Sí, ya está. Perfecto. Marco y yo estamos cocinando en tu apartamento. Ven cuando puedas. Sonreí y conduje hacia casa. 8 meses más tarde, estaba frente a la mesa directiva de Rivera Capital Management, ya como director de operaciones. Richard Rivera seguía presidiendo las reuniones, pero todos sabían que el liderazgo real había cambiado de manos. Damas y caballeros, anunció Richard, nuestras cifras del tercer trimestre superaron las proyecciones por un 18%. La reestructuración que Adrián implementó nos posiciona para el mejor año fiscal en la historia de la compañía. Recibí aplausos. Asentí, sin sonreír. No buscaba reconocimiento, solo resultados sostenibles. Cuando la reunión terminó, Jonathan Pérez se acercó a mí. Hay alguien esperándote en tu oficina. Dice que es importante. Mi nueva oficina era el doble de grande que la anterior,
con vista panorámica. Al entrar, vi a una mujer de unos 30 y tantos, impecablemente vestida y con una expresión cálida. Señor Flores, dijo, soy la doctora Camila Reed, analista financiera. Me mudé recientemente a Boston. ¿En qué puedo ayudarla, doctora? Quisiera hablar sobre el fondo filantrópico que creó para hospitales infantiles. He estudiado su estructura y debo decirle que es brillante. Me gustaría contribuir y ayudarle a expandirlo. Hay muchas iniciativas que podrían beneficiarse de un enfoque como el suyo. Aquel fondo lo había creado 6 meses antes, con mi dinero, sin publicidad. Llevaba años donando de forma anónima, pero ahora quería formalizarlo. Conversamos durante 1 hora. Era inteligente, directa, amable sin pretenderlo. Al despedirse, me entregó su tarjeta. Si algún día quiere tomar un café y hablar de algo que no sea dinero, me encantaría. La observé y respondí. Yo también lo agradecería. Esa noche cené con Selena y Marco en mi apartamento, un espacio sencillo, sin lujos exagerados. Solo un lugar que por fin sentía como mío. Papá, dijo Selena emocionada, Kayla fue aceptada en el programa de arquitectura del MIT. Es fantástico, respondí, genuinamente feliz. Marco añadió. Y quiero que sepas que estoy usando el apellido Flores en todas mis solicitudes. Ya no lo oculto. Sentí un nudo en la garganta. Nunca debiste ocultarlo, hijo. Lo sé. Pero ahora quiero que la gente sepa de quién soy hijo. Selena levantó su vaso. Por la familia. La verdadera. Brindamos, y el sonido de los vasos chocando quedó suspendido un instante, como si sellara un nuevo capítulo para los tres. Después de que Selena y Marco se fueron, la casa volvió a quedar en silencio, pero ya no era el silencio pesado de antes, ese que solía recordarme discusiones y tensiones acumuladas. Era un silencio cómodo, casi reparador. Caminé hacia la terraza y me quedé apoyado en la baranda, observando cómo las luces de Boston se reflejaban en el Charles River. El agua avanzaba con una calma que yo había olvidado que existía. No pensaba en Isabella ni en lo que había ocurrido, solo trataba de asumir la idea de que la vida, aun cuando se desarma por completo, puede tener un modo extraño de volver a ordenarse si uno se atreve a soltar lo que lo estaba hundiendo. Saqué el teléfono para revisar un mensaje pendiente de trabajo, pero antes de que pudiera desbloquearlo, apareció una notificación nueva. Era de la doctora Camila Reed. ¿Confirmamos el sábado? Me gustaría que vieras el lugar del que te hablé. Tiene un ambiente tranquilo, ideal para conversar sin prisa. Me descubrí sonriendo, algo que hacía sin forzarlo desde hacía meses. Respondí. Claro, sábado está perfecto. Gracias por la invitación. Guardé el móvil y respiré el aire frío de la noche. Había pasado tanto tiempo sintiendo que todo podía derrumbarse de un momento a otro, que esta quietud se sentía casi irreal. Me quedé mirando la ciudad mientras pensaba en todo lo que había cambiado, el divorcio, la reestructuración en la empresa, la relación con mis hijos, la independencia que por fin podía reconocer como mía. Entendí, mientras las luces del río seguían moviéndose lentamente, que nada de lo que había perdido era realmente esencial. Lo que había recuperado, mi dignidad, mi rumbo, mis vínculos reales, tenía un peso diferente, más sólido. No sabía exactamente qué vendría después, ni qué significaba ese café para la doctora o para mí, pero por primera vez en mucho tiempo, la incertidumbre no me asustaba. La acepté como parte natural de lo que estaba construyendo, una vida que ya no se sostenía en apariencias ni en compromisos vacíos, sino en decisiones que me pertenecían por completo. Y mientras cerraba la puerta corrediza para volver al interior, tuve la certeza de que ese era apenas el inicio de una etapa que, por fin, llevaba mi nombre.